Queridas hermanas maestras, a la clase de los primarios vamos a empezar con la primera lección del segundo trimestre del 2019 y el primer tema que vamos a hablar es acerca de Pedro y su negación. Para esta les recomendamos que ustedes sigan usando los videos de Grace Link que han sido preparados para usarlo en la clase de los primarios. Hay también para la clase de infantes, algunos están en español, en inglés y en portugués, donde ustedes realmente pueden verlo en 5 minutos, el repaso de la lección en sí. Cuando nosotros enseñamos a los niños en la iglesia, o no solamente en la iglesia, somos llamados a ser maestros, sino también a ser maestros en la comunidad. No solamente es contar una historia y hacer un craft, es hacer al niño pensar en qué decisión ellos deben tomar para seguir a Cristo. Las estadísticas en la iglesia adventista nos muestran que de 10 niños que crecen, 9 se van de la iglesia. Entonces esto no está bajando porque hay un problema y tenemos que descubrir cuál es el problema, y posiblemente sea el hogar. Los padres hoy día no cumplen con su función, y segundo, la iglesia solamente se ha dedicado mucho tiempo solamente a lo que es relatar una historia y a lo que es craft. Necesitamos hacer pensar a los niños en cuál decisión ellos deben tomar. La historia de Pedro es una historia que nosotros podemos realmente utilizar, ¿no es cierto?, para enseñar a los niños a tomar decisiones. Para eso nosotros vamos a hacer este craft con los niños, que es un gallo, donde el gallo al cantar le hace recordar a Pedro que él estaba traicionando a Jesús. Y la historia de Pedro realmente es una historia que nosotros podemos realmente aprender muchísimo. Nuestros niños cuántas veces en la semana se olvidan de Jesús y traicionan a Jesús. Entonces en esta lección nosotros les recomendamos que ustedes utilicen un pape y utilicen el gallito que ellos lo van a confeccionar mientras ustedes relatan la historia. Es importante que antes de cualquier craft el niño debe conocer la historia. También vamos a mantener por este sábado la cruz, porque tiene que ver la relación del momento de la traición. Sucede antes de que Jesús fuera crucificado. Por lo tanto, esta lección lo vamos a mantener, esta decoración, una cruz, Jesús, ¿verdad? Y unas paredes del tiempo de Jesús. Para esta lección nosotros vamos a seguir entonces utilizando el libro de las figuras que hicimos para el trimestre anterior, que tiene toda la historia de la pasión, muerte de Jesucristo, y con los niños podemos repasar. Realmente este libro ha sido de mucha utilidad porque está hecho de las películas que ha hecho Hollywood, y tiene toda la secuencia que lo ve un poco más real. También para el primer versículo tengan en cuenta que ustedes lo pueden anillar, hacerlo en grande los versículos, donde dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Que esa fue la promesa, ¿no es cierto?, que Jesús le dijo a Pedro, que él había orado realmente porque sabía Jesús que él iba a traicionarlo. El hecho de ser una persona cristiana, hay que enseñar a los niños que no nos hacen niños perfectos, sino que estamos en un proceso de santificación. El propósito de la educación adventista es volver al hombre a su estado original con el que fue creado. Con el tiempo nosotros llegamos a ser como Adán y Eva: oramos a Dios, estudiamos la Biblia, guardamos el sábado, tenemos una relación más diaria con Dios, entonces cumplimos esa meta. Pero en el camino podemos tropezar como lo tropezó Pedro y sentir realmente un arrepentimiento. En esta secuencia también de la historia, ustedes hagan pensar a los niños. Vamos a hacer en este trimestre, enseñar cómo pensar, háganlos pensar entre la decisión de Judas y la decisión de Pedro. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál fue la diferencia? A partir del próximo sábado nosotros vamos a ver algunos materiales y medios con los cuales nuestros niños van a pensar. Ellos necesitan pensar, realmente pensar en Dios, en pensar en sus decisiones. Si quieren ustedes información, pueden ustedes encontrarla en la Biblia, leyendo el folleto de la escuela sabática, en el libro El deseo de todas las gentes. Y si desean estas láminas, los versículos, una copia del gallito, que ustedes pueden confeccionarlo con los niños, hecho en plato, pueden escribirle a guialos2019@gmail.com y suscribirse a mi canal en YouTube. Les agradezco, y recuerden, nuestro ministerio no es solo contar historias y hacer craft con los niños, es enseñarles a pensar, a tomar la decisión
de seguir a Jesús, ¿no es cierto?, como Pedro y no como Judas. Que Dios nos ayude. Gracias.